feliz día, tarde, noches para todos. Sean bienvenidos una vez más al podcast de Voleo Perfecto. Por supuesto, siempre acompañado con mi amiga ya íntima, Neidis Arroyo, que está en Santiago de Chile. Yo me encuentro en Valparaíso, estamos ya a hora y media de distancia. Ya mucha gente lo sabe. Hoy, Ney, un sol bellísimo, un sol hermoso aquí en Valpo. No sé cómo estás allá en Santiago. Aquí hay mucho sol, la verdad es que hay mucho sol, pero yo igual tengo frío. Bueno, Tengo acá para que no se me congelen las orejitas, mediecitas en los pies, porque igual hace frío, pero el sol está rico. O sea, anima, ya no está tan gris los días. Pero es bueno. gracias a Dios. Bueno, acá yo de hecho vengo llegando. Te decía que estaba allá en una caleta comprando pescado y me caminé. Gracias a Dios pudimos caminar con el bebé, con mi esposa y mi mascota, Kobe. Y Kobe de Kobe Bryant, por supuesto, para que la gente no se asuste ahí con el No nombre. del COVID-19. Y Kobe, pero de Kobe Bryant. En honor, por supuesto, a uno de los mejores basqueteros de la NBA. Fíjate, Ney, que este podcast iba a arrancar con otra tónica, pero bueno, esta mañana me enteré que lamentablemente uno de los pilares del mundo del voleibol, no como jugador, no como entrenador, pero sí como conocedor y también miembro o trabajador por muchos años de la Federación Venezolana de Voleibol. Hablo de Asdrúbal Delgado. Yo oí este nombre y muchos quizás, ¿quién es Asdrúbal? Bueno, mejor conocido como el zurdo. El zurdo, Asdrúbal Delgado, lamentablemente se contagió con este virus fatal, el COVID-19, y se encuentra en San Juan de los Morros. Está siendo atendido en un hospital en el estado de Guárico, ¿no? Estaba mejorando Ney, pero anoche, eh, sábado 29 de agosto, lamentablemente fue entubado y está en eso, no está en alto riesgo, pero gracias a Dios tiene todas las condiciones para que lo atiendan de una mejor manera y esperamos que todo el mundo del voleibol pues se una en oración, se una en fe para que le llegue mucha energía a nuestro compañero el zurdo, Asdrúbal Delgado, para que salga de esta y pues pueda seguir como siempre apoyando el mundo del voleibol. Voy a colgar por acá pues la foto de Asdrúbal. Hay una foto grupal donde salimos nosotros como trabajadores de la Liga de Voleibol de Playa. Esta foto se remonta hace más o menos 5 o 7 años, 5 o 6 años más o menos, 7 años cuando comenzó la Liga de Voleibol de Playa y esta foto es en La Guaira. Se ve el fondo el Coliseo Hugo Rafael Chávez Frías, donde se inauguraron los Juegos Suramericanos de Playa, por allá, si no me equivoco, en el año 2014, creo que fue esos Juegos Suramericanos, si más no recuerdo. Bueno, Ney, ahora sí, comencemos entonces con este podcast ya, insisto, mucha gente, por favor, oraciones para Asdrúbal Delgado para que salga y se mejore de este virus que azota pues a todo el planeta. Bueno, fíjate, Ney, el primer tema que tenemos hoy día, hoy teníamos como también como invitado a nuestro compañero Frey Cedeño, atleta olímpico de la selección de Venezuela. Vamos a ver si logra conectarse. Él tiene un compromiso hoy familiar. Él nos comentó que pudiésemos adelantar un poco la hora de grabación. Lamentablemente yo me compliqué, cosa de familia, ¿no? Aún no me acostumbro todavía ya con mi precioso hijo Héctor José a manejar los tiempos, ¿no? Pero poco a poco yo me voy a ir acomodando para seguir grabando este hermoso podcast. Bueno, el primer tema que tenemos a colación, Ney, ¿no? Es el tema de este comunicado que lanzaron hace poco la Selección Nacional de Voleibol, por supuesto, la de Venezuela. Fíjense que yo no sabía nada de este comunicado hasta que lo vi ya en las redes sociales. Yo lo vi que lo publicó Edson Valencia, luego lo replicó muchos jugadores, casi que todos los jugadores de la selección que estuvo participando en el Suramericano, donde Venezuela clasificó a Tokio 2020. Y cuando ya lo vi que lo colocó el capitán de Venezuela, dije, bueno, sí, esto es oficial, esto ya es algo de ellos, está firmado por todos los atletas, insisto, los que estuvieron en los Juegos que clasificaron a Tokio 2020. Y a continuación vamos entonces a leer este comunicado, lo dejamos colgado acá para que la gente lo vea mientras yo lo voy leyendo. Dice así, Caracas, 24 de agosto del 2020, Selección Nacional Masculina del Voleibol de Venezuela. Ante todo, reciban un cordial y respetuoso saludo de parte de todos los integrantes de la Selección Nacional Olímpica de Voleibol Masculina de Venezuela. Nosotros contamos con el honor de vestir la camiseta del equipo nacional de voleibol de Venezuela, siendo un orgullo representar
a nuestro país en cada rincón del mundo y en todos los eventos internacionales donde logramos asistir, lo que significa para cada uno de forma profesional un compromiso y una responsabilidad determinada en el mayor valor del deporte de alta competencia. Sin embargo, debido a la situación existente a nivel mundial motivado por el COVID-19, los compromisos que se tenían previsto han sido desplazados de fecha, lo cual es totalmente entendible, aunque nosotros actualmente nos encontramos sumamente preocupados. Y la razón de ello es que no podemos desentendernos de nuestros compromisos. Por supuesto que se refieren a sus compromisos netamente deportivos. El año pasado, Claro. luego de haber asistido al campamento sudamericano de mayores, perdón, al campeonato sudamericano de mayores, logramos el acceso a nuestra participación en el torneo preolímpico de Chile. Y gracias al apoyo recibido por parte del Ministerio del Deporte, Comité Olímpico Venezolano y la Federación Venezolana de Voleibol, quienes estuvieron muy atentos y gestionaron todos los recursos necesarios para poder asistir a una base de preparación que tuvo como destino 3 países en un lapso de 3 meses previos al torneo preolímpico. Cumplimos el objetivo previsto, que era la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Este resultado fue posible debido a que en toda la etapa de preparación estuvimos totalmente enfocados y teníamos la convicción de que lograríamos el cupo que el día 13 de enero del presente año se logró. Definir pudiendo así fijar el nombre del voleibol de Venezuela nuevamente en unos Juegos Olímpicos después de 12 años de lograr la última hazaña que Venezuela estuvo entonces en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Sigo leyendo el comunicado, por supuesto. No obstante, es necesario tener en cuenta que en estos momentos el 70% del equipo nacional clasificado a los Juegos Olímpicos, tanto jugadores como cuerpo técnico, no hemos podido regresar a Venezuela para dar inicio a una fase de preparación y además poner en orden la documentación requerida. Estamos conscientes que más allá de la emergencia de salud que se vive, en Venezuela es imposible realizar una preparación acorde, por lo que necesariamente debemos ser enviados a un país donde podamos estar seguros y podamos realizar una preparación eficiente. Esto es sumamente necesario debido a que nos encontramos a escasos 10 meses y medio para nuestra participación en los Juegos Olímpicos y es evidente que a nivel mundial el efecto de la pandemia ha impactado significativamente en todos los aspectos de la planificación. Sin embargo, más allá de esta situación de emergencia sanitaria por la que el mundo atraviesa, el tiempo está transcurriendo y nosotros aún nos encontramos totalmente paralizados. Entendemos que la situación no es la misma que la experiencia vivida anteriormente. A pesar de ello, hoy podemos decir con orgullo que hasta los momentos, los 19 venezolanos que están clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a efectuarse el próximo año, somos el único equipo de conjunto en haber clasificado a la magna cita del deporte universal. Existen países como Perú, sigo leyendo el comunicado, Chile o Colombia que actualmente se encuentran con una mayor grave y situación epidemiológica que Venezuela sin estar clasificada, perdón, voy a leer otra vez este párrafo. Existen países como Perú, Chile o Colombia que actualmente se encuentran con una mayor y grave situación epidemiológica que Venezuela. Y sin estar clasificadas sus selecciones de voleibol a las Olimpiadas, ya están activos retomando sus procesos de entrenamiento. Nosotros que tenemos una mayor responsabilidad y un mayor compromiso por estar clasificados a las Olimpiadas, aún estamos a la espera de alguna solución. Hemos pensado que al igual que otros atletas venezolanos, los cuales se encuentran realizando su preparación en el exterior, podríamos de la mano con las autoridades tomar algunas medidas para lograr un mejor desenvolvimiento. Entre estas podemos resaltar: uno, ejecutar una preparación que a partir del último trimestre del presente año en los países que se tenían en cuenta para la gira de preparación Tokio 2020. Dos, retorno a Caracas para final de año con motivo de realizar los trámites correspondientes para actualización de pasaportes y gestión de visas. Seguimos leyendo el comunicado. No estamos exigiendo bienes materiales. A través de este comunicado, estamos preocupados por el voleibol del país y por el compromiso que prontamente debemos afrontar.
Agradecemos por el apoyo brindado en dicho momento y reconocemos la ardua labor que se llevó a cabo para brindarnos una buena atención y haber hecho posible una buena base de preparación de cara al torneo preolímpico. Sin embargo, hoy les comunicamos nuestra gran preocupación por la situación que estamos atravesando. Nuestro objetivo primordial es poder tener una preparación acorde y de nivel que nos permita dejar el nombre de Venezuela en lo más alto. Ya otros países han iniciado preparación de sus equipos. Si queremos mejores resultados de los esperados en nuestra preparación en las Olimpiadas de Tokio, debemos estar listos para ello. Firma este comunicado, Ney, y toda la gente que sigue Vuelo de Perfecto, el capitán José Chema Carrasco, el opuesto Emerson Rodríguez, el central Jonathan Quijada, el central Robert Oramas, la punta Fernando González, Epson Valencia central, Ronald Fayola, punta u opuesto, el Canelo, el jovencito maravilla futuro de Venezuela, el Canelo, Armando Velázquez levantador, Leonardo Colina líbero, también juega punta, Luis Arias opuesto, Héctor Mata líbero, Wilner Rivas punta, José Verdi central, Ronald Sarti entrenador, Humberto Montes de Oca segundo entrenador, Ronald Sánchez estadístico, Benny Sosa fisioterapeuta, Hernán Pantoja, que es el utilero de la selección nacional por muchos años, y Orlando Villegas, creo que es otro entrenador o preparador físico de la selección de Venezuela. Bueno, Ney, ya nos comenta Freddy que ya se va a estar conectando con nosotros, se nos pidió 10 minutos. Entonces, comencemos a analizar, ¿no? Este comunicado que hace la selección de Venezuela, ¿no? Yo, en lo particular, Ney, pues, prefiero que comiencen las damas para ver qué tienes que decirnos con respecto al comunicado que hizo la Selección Nacional de Voleibol. Bueno, perfectamente entendible ese comunicado porque es una selección que está clasificada a los Juegos Olímpicos y ven que hay otras selecciones que ni siquiera van a los Juegos Olímpicos y están en preparación. Obviamente ellos entienden y en el comunicado lo dicen que estamos en una situación fuera de lo común, que probablemente cambió todos los planes que se tenían, si es que ya se tenía preparado, valga la redundancia, una preparación para ellos para las Olimpiadas, pero ellos ven que otros países empiezan a trabajar, empiezan a entrenar y ellos cero. Tomando en cuenta que no es como que la situación está pasando solo en Venezuela, sino que está pasando en todo el mundo. Entonces, por supuesto, ellos se sienten preocupados porque para dar un buen papel se necesita una buena preparación. Y yo además también creo que no solo la preparación, porque sabemos que fueron 14 a ganarse el cupo a Tokio 2020. Correcto. De los cuales hay que seleccionar 12, pero no sabemos si esos 12 están dentro de esos 14. O sea, hay jugadores que también están en el radar, que son jugadores del voleibol venezolano jugando en el exterior, que podrían ir a jugar a Tokio 2020. ¿Qué pasa? Entonces, no solo hay que tomar en cuenta estos jugadores de esa plantilla, sino que hay otros jugadores que quizás haya que llamar, haya que traer, también hay que hacer todo el proceso de visado, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos factores que tomar en cuenta. Hay que hacer no solo la preparación pensando en las Olimpiadas, sino pensando primero en la plantilla que va a ir a jugar a las Olimpiadas, ¿no? Fíjate que has tocado un punto importante, ¿no? Yo voy a desglosar ese comunicado en varias partes, ¿no? Dando chance que entre Freddy también de su opinión sobre este tema. Fíjate que eso que tú mencionas, para mí ha sido primordial. ¿Por qué? Porque, ok, muy bien, los jugadores que clasificaron a Tokio o los jugadores que hicieron que Venezuela clasificase a Tokio, obviamente le entiendo su preocupación de que, bueno, muchos no están entrenando como se debería entrenar, pero cuando tú piensas, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a preparar? Ya pasó este tiempo de pandemia, aún estamos en pandemia, aún estamos en cuarentena. Chile sigue estando en cuarentena. De hecho, muchas comunas donde tú estás en Santiago han pasado a lo que aquí llaman el paso a paso, la fase 2 de este paso a paso. Correcto. Cuando llega al 5 ya saliste totalmente de cuarentena, pero en el paso 2 muchas han retrocedido a la fase 1, perdón, de fase 2 a fase 1, que otra vez estás en cuarentena, que no puedes ir a la calle, no hay que pedir permiso para ir a la calle. Entonces, sí, aún todavía los países no están preparados, ¿no? Para afrontar esta pandemia, quizás porque apresurar las cosas. De hecho, ya pasó en el béisbol, ya pasó en la NBA, que también hubo contagios previos a las competencias. También pasó en Europa. Entonces, ok, yo sé que la gente, en este caso los jugadores, necesitan entrenar para esta competencia, pero muchos países están igual que Venezuela.
Entonces, en esa parte, yo diría que los entiendo, pero también pone en 3 y 2 a los que deben hacer esto efectivo, ¿no? Que estamos hablando, Ministerio del Deporte, Federación de Voleibol, quizás también el Comité Olímpico Venezolano, por su experiencia de que, ¿cómo afrontar esto? ¿Para dónde los mandamos? ¿A qué país lo van a mandar? Si se fuesen hoy mismo, o sea, hoy a entrenar, ¿para qué país lo manda? ¿Qué país es más seguro para que no se contagien? ¿Dónde van a entrenar? ¿Cómo va a ser el protocolo? ¿O qué país va a asumir el riesgo de traer a una selección nacional para ello, ¿no? Bueno, ya se dio el caso hace poquito que el equipo chileno de voleibol está en España. Están los primos Correcto. Grimal junto con el equipo femenino entrenando en Lorca. Esto es un complejo netamente para voleibol. Es el segundo mejor complejo Ujú. del mundo del Sí, voleibol de playa, un complejo cerrado, y tienes tus dormitorios, tienes cómo alimentarte, tienes cómo entrenar en un mismo sitio, o sea que no tienes que tener mayor, o sea, no tienes que ir a otro lado para hacer tu trabajo, o sea, estás allí concentrado. Quizás puedes tener más control, ¿no? Del tema del acercamiento con personas, para no contagiarte. Pero en el caso del voleibol de cancha, no son 2, no son 4, no son 8, son más de 20 personas, porque si a la ver vamos, debería ser la preselección nacional que vaya a esos entrenamientos, no nada más estos 14. Tú lo acabas claro. de decir, ok, y yo lo he dicho muchas veces, quizás caiga mal, como yo lo digo, ok, ustedes clasificaron, pero eso no quiere decir que ustedes son los que van a ir. Lo dijo también Ronald Sarti. Mira, yo no me puedo cerrar a esos 14, ¿por qué? Porque ojalá Dios no quiera, yo no le deseo mal a nadie, pero si un jugador se lesiona y Sarti se cierra con esos 12 que van a los Juegos Olímpicos, mira, los 12 son ustedes nada más van a entrenar, más ninguno. Y se lesiona uno, o le pasa una cosa al otro, entonces te quedan 10. ¿Quién va a querer después ir cuando te dijeron que no vas a ir? Quizás porque son los Juegos Olímpicos, dicen que sí, ya, pero vas a estar fuera de tono. Claro, necesita una preparación previa. Claro, para mí, la preselección nacional de cara a unos Juegos Olímpicos tiene que ser mínimo 25 jugadores Ujú. para Héctor Mena. ¿Para qué? Para que también haya competencia sana en los entrenamientos y cada quien se exija más porque quiere tener un puesto en unos Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos no se van todos los días, o sea, se da apenas cada 4 años y para clasificar es difícil. Cuando lo hizo Venezuela en el 2008 le costó, pero lo hizo. Y cuando lo hizo Venezuela este año, también costó y eso que era un poquito más fácil, pero aún así se logró. No, que Argentina si no hubiese clasificado, no importa, Argentina clasificó por lo que tuvo que clasificarse, también lo hizo Brasil y gracias a Dios Venezuela lo hizo. Que muchos dirán, no, que era para ganar a todos los equipos, no importa lo que haya pasado ya en el pasado, Venezuela clasificó y hay que hacer todo lo mejor para que este equipo esté de lleno en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Otro punto, Ney, a destacar en este comunicado es un tema que ya lo hablamos al principio, el tema del COVID-19. Es un tema que Ujú. aún está afectando a venezolanos, lo decíamos al principio de este podcast. Asdrúbal Delgado, mi persona netamente relacionada al mundo del voleibol. Creo que tuvo más de 20 años trabajando en la Federación de Voleibol. Conoce, yo creo que es la persona, para mí, una biblia del voleibol, que tú le preguntas a su zurdo, en este año, ¿qué hizo Venezuela? Tiene la respuesta, y si no la tiene, busca un cuadernito y te da la respuesta. Entonces, cuando aún todavía personas en Venezuela se siguen contagiando, ¿cómo quizás conlleva esta situación sabiendo que, ok, tienes un compromiso el próximo año? Y lo hablábamos tú y yo fuera de cámara. ¿Cuál es el mejor momento para que Venezuela entrene? ¿Ya? Si es ya, ¿con quiénes vas a entrenar? ¿A quiénes tienes disponible para entrenar? Sea en Venezuela o sea fuera de Venezuela. Ya muchos países están comenzando preparándose para la primera liga de voleibol. Por ejemplo, el opuesto Emerson Rodríguez, que tiene que ser una de las piezas fundamentales del equipo que va a Tokio, ya está en el país donde va a jugar. Está con Yolen Barreto, si no me equivoco, está en Turquía. Ya están entrenando de cara a la próxima temporada. Y así poco a poco los jugadores se van a ir yendo. Los que están en Venezuela, lamentablemente, no pueden salir porque todavía el aeropuerto de Maiquetía no está habilitado para viajar, aunque han salido aviones humanitarios para llevar a personas que tienen que trabajar fuera de Venezuela.
Tal es el caso, por ejemplo, de la jugadora, el atleta Robeles Peinado, que se pudo ir a España para su preparación a los Juegos Olímpicos. Entonces, Ujú. aquí entre nosotros, ¿cómo debería ser la mejor manera de que Venezuela entonces arranque el entrenamiento de cara a Tokio? Claro, es un tema delicado porque, bueno, primero como comentamos, no nos podemos llevar esos 14, van a ser más de 20 personas y mucho más porque hay que contar, obviamente, que tiene que ir el entrenador, tiene que ir el preparador físico, fisioterapeuta, ¿sabes? Una cantidad de personas que tienen que ir, que además no están juntas, porque unas están acá en Venezuela, Emerson estaba en Argentina, se fue a Turquía, y Valencia está en Portugal con algunos de los otros chicos, entonces, además de que ni siquiera están en el mismo lugar, están regados, habría que ver qué situación de Portugal salud que está se ha cada uno. convertido en una segunda Venezuela. Sí, todos están fichados allá. Pero entonces hay que ver cuál va a ser la situación primero de cada quien en donde está. Ya sabemos que lo que está en Venezuela no puede salir, pero de repente habría que ver un trabajo del ministerio con el gobierno, el IND. Tienen que hacer un trabajo de logística allí porque es una situación, digamos, excepcional. No es un viaje de turismo ni nada de eso. Eh, También, bueno, esa logística tienen que reunirlos a todos. ¿Dónde? Hoy día muchas personas están optando por España o por Portugal. Como tú dices, España tiene, bueno, en este caso fue vóley de playa, pero tiene muy buenos centros de preparación. Creo que también España o Portugal sería ideal por el clima, porque otros lugares donde las selecciones se han concentrado, en Rusia su selección se concentró en Rusia, pero es muy fría. En Claro. Holanda también su selección lo hizo en Holanda, pero de repente Portugal es más ideal. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Además de toda la logística del viaje y organización, hacer quizás algo tipo NBA, que le hacen unas pruebas a los jugadores y tienen 2 semanas se tienen que mantener en cuarentena. Cuando den el resultado de la prueba, quien no tenga, quien no dé positivo por el COVID-19 puede hacer el viaje y puede hacer la preparación en esta órbita de todos esos jugadores que van a tomar en cuenta. Entonces, bueno, sabemos que no está fácil, pero otras selecciones lo han hecho. Tendrían que hacerse un grupo de trabajo entre varios, digamos, institutos, ministerios y ver cuál sería la mejor solución, tomando en cuenta también, por supuesto, la opinión del entrenador, de los jugadores, cuerpo técnico, etc. Fíjate que ellos en el comunicado, Ney, tajantemente dicen que en Venezuela no pueden entrenar. Eh, Uh-huh. Obviamente no dan las especificaciones del por qué, pero dicen que no, o sea, que aquí no, que en Europa sí. Yo voy a tomar los dos escenarios, ¿ok? Obviamente porque conozco infraestructura de Venezuela, conozco mucho talento venezolano que inclusive está dispuesto a asumir con el apoyo, por supuesto, del Ministerio del Deporte en logística, en presupuesto, en todo lo que es mantener una selección nacional, ¿no? Háblese de hospedaje, háblese de alimentación, háblese de todo lo que es el sistema de, que si, el de pesas, todo lo que conlleva recibir a una selección nacional. Y te lo digo porque he trabajado con ellos y sé que están en la capacidad, ¿no? de recibir una selección con todo, por supuesto, el apoyo, vamos a decirlo así, monetario, ¿no? de presupuesto, en este Uh-huh. caso, del que coloca el dinero, que es el Ministerio del Deporte, ¿no? Encabezado por el ministro Pedro Infante. Cuando digo esto, que ellos cortan tajantemente de que, mira, no, en Venezuela no, y afuera sí. Ok, veamos los pros y los contras. Si lo haces en Europa, dependiendo del país que escojas, sí, vas a tener una buena infraestructura, vas a tener quizás a un equipo cerca para tener como rival. Y obviamente si el equipo dice que sí, porque te puede decir que sí, pero con el equipo B, no con el equipo A. ¿Por qué? Porque seguramente el equipo A va a estar también en sus ligas. O sea, eso tiene sus pros y sus contras. En cambio, de repente en Venezuela, que cuando dices que no hay un lugar para hacerlo, mira, sí, sí hay. O sea, hay gimnasios que tienen la capacidad de que un equipo entrene. Yo te voy a mencionar algunos, el Hermanas González, por ejemplo, quizás el domo del estado Lara, aunque sabemos que el domo lo tiene en comodato, pues, el equipo de Guardias de Lara, pero aún no hay LPB, aún no hay la Superliga que inicie para la está ocupado del domo. Mira, está el complejo también en el estado de Mérida, hay también infraestructura para entrenar, que de repente son estados que están más alejados, quizás son estados
donde tiene menos oxígeno que para poder entrenar, pero te ayuda la capacidad de entrenamiento, ¿no? La capacidad para tú de repente resistir más, lo que llamamos la resistencia. Sí. Hay varios escenarios donde lo puedes hacer. En el estado de Monagas también hay un gimnasio que fue remodelado para la Superliga, donde juegan Cangrejeros de Monagas, se me va el nombre ahorita de ese gimnasio, donde fue sede de un suramericano de baloncesto de menores. Y por supuesto también está este escenario en el estado de Guárico, donde está la Villa Olímpica, la Ciudad Olímpica, que bueno, que sabemos que el gobernador de ese estado es netamente voleibolista, y créeme que escenarios hay para hacerlo en Venezuela, para hacer una preparación en Venezuela, que obviamente no va a durar todo el tiempo, pero puede hacer una base de entrenamiento con las personas que no consigan irse a Europa. Y cuando Claro. conversábamos fuera de cámara también esto, ¿no? De cómo hacer que la selección, aquí divagando, de cómo hacer que la selección tenga una buena planificación. Quizás ellos ya la tienen preparada, porque de hecho Javi lo dijo y también Ronald Sarti. Mira, la preparación está. Lo que hay que esperar es que se acabe este tema de la pandemia para poder ejecutarla. Entonces, ok, están desesperados y los entiendo porque ellos no están acostumbrados. ¿Quién está acostumbrado a quedarse en casa por más de 3 meses sin poder salir? Nadie. Nadie, nada más los gamers que se quedan en su Los casa diseñadores. o los diseñadores gráficos, como es tu caso, que obviamente trabajan desde casa y pueden hacer todo por allí, pero nadie está acostumbrado a esto, y menos un atleta de alta competencia, que lo que está es siempre viajando de un país a otro en competencia, luego van a Venezuela, están un mes con sus familiares, se dan a otra competencia con la selección nacional, y siempre son nómadas, pues están en muchos países. Entonces, entiendo la desesperación, pero yo digo, hay que tomarlo con calma, porque esto del COVID-19 no es algo que esté pasando así por debajo de la mesa, es algo que está pasando y es muy fuerte, es muy, pero muy fuerte, tanto así que ya sabemos que nos está tocando a la gente del voleibol, en este caso, por lo que decíamos antes, por el panel zurdo, que bueno, que está muy grave. Entonces, yo diría, perdón, que hacer una base de entrenamiento con los que están en Venezuela por ahora, que se puedan movilizar, porque lamentablemente no pueden salir de país ni entrar, como se hacía antes de la pandemia, en cualquiera de estos gimnasios que están disponibles. Y si a su vez la gente que está comprometida con el voleibol, que hay muchos, mira, yo te puedo dar nombres de entrenadores que hasta pueden apoyar, y no como un primer entrenador, sencillamente como una persona de logística, o sencillamente como una persona que va a estar apoyando al equipo comandado por Ronald Sarti. Mira, hay personas, por ejemplo, Miguel Cambero, que fue entrenador de Venezuela por varios años, que ganó el oro panamericano y casi nadie habla de él. Yo hablo con él casi que todos los días, por no decir todos los días. Es una persona que está, obviamente, entregada al voleibol, y él dice, mira, yo apoyo como sea, aunque sea colocando el agua, apoyo. Pero no los llaman, o sea, no conversan, no sé por qué personas que de verdad están ganadas para este deporte no son llamados a hacer algo, a apoyar, porque cualquier persona puede apoyar. Entonces De yo hecho, creo en que... estos días él Dime. estuvo haciendo un seminario habían varias personas del voleibol, estaba la periodista Ivette Borges, estaba Andy Rojas, y estaban más o menos comentando algo de ese tema, y son personas que están muy dispuestas a echarle para adelante por el voleibol venezolano, pero bueno, pareciera que los están echando un poco a un lado, ¿no? Sí, es un temazo, ¿no? De cómo se están llevando las riendas en la Federación de Voleibol, porque pareciera, ¿no? Que con el tiempo, de hecho, hasta ahora, voy a revisar aquí en línea, ¿no? El Twitter de la Federación, porque cuando salió el comunicado, que salió en la cuenta de la Vinotinto del Águila, si no me equivoco, Ujú, sí. fue que lo vi, que no sé quién lleva esa cuenta, no sé si es alguien del equipo, no sé si es alguien que la idea está muy bonita por el simple hecho de que, bueno, que ahí van a encontrar mucha información solamente del equipo clasificado a los Juegos Olímpicos, pero fíjate, estoy revisando el Twitter en este momento de la Federación de Voleibol, no hay ninguna respuesta sobre este comunicado, solo formaciones de un curso, perdón, del
Esto fue el seminario de arbitraje del día de ayer, sí, la firma de Ereu, de Neymaira Valdés, pero hasta ahora no hay un comunicado de la federación con respecto al comunicado que hizo la selección masculina de voleibol, ¿no? Entonces, como tú dices, bueno, pero ¿cuál es la posición de la Federación de Voleibol ante este comunicado de la Vinotinto del Aire, ¿no? de los masculinos, los que van a Tokio 2020? Que me he querido comunicar pues, con la presidenta de la federación y nunca he tenido una respuesta de ella. Igual voy a insistir, voy a seguir mandando WhatsApp, voy a seguir llamando, porque bueno, Porque la sería, puerta. sería bueno conversar con ella, a ver qué es lo que está pasando, porque es importante siempre tener todos los puntos de vista, ¿no? Claro. Con respecto Igual a no han ver dado qué es lo ningún que va a pasar. comunicado, no han dado ningún comunicado oficial, pero esperemos que al menos se hayan comunicado, digamos, de manera personal con los jugadores o con el entrenador y hayan, no sé, hayan conversado sobre el tema. Yo por otro lado creo que cuando los muchachos comentan de que tajantemente no quieren entrenar en Venezuela, quizás es pensando quizás en el Gastón Portillo y pensarán en el Gastón Portillo y dicen, no sé, Claro, tengo entendido que la infraestructura del Gastón Portillo no está en óptimas condiciones. Y otra cosa es que ellos, por supuesto, se desesperan porque ven que todas las selecciones están haciendo algo y ellos están ahí sentados en su casa, tienen que salir a caimanear, hacer preparaciones sí, ellos personales para sentir que están haciendo algo, porque por supuesto deben estar sintiendo que pierden el tiempo. Otra cosa que comentábamos, Héctor, bueno, darle la bienvenida primero a Freddy, sí, que ya se claro. conectó. Sí, bueno, Freddy, Buenas. bienvenido al podcast de hoy, otra vez de Voleo Perfecto. Bueno, sabemos que ya eras bienvenido acá a esta, tu casa. Siempre nos Esta has es tu casa. apoyado, siempre has estado pendiente de estar con nosotros y siempre nosotros vamos a estar emocionados de recibirte acá al podcast de Voleo Perfecto. ¿Cómo estás, Freddy? Feliz tarde para ti. Feliz tarde. Bueno, gracias Héctor. Gracias Ney por la invitación. Y bueno, espero que se encuentren bien. Espero que ya el tema de la pandemia lo estén llevando cada vez mejor y bueno, con mucha salud, que es lo más importante. Y darle nuevamente las gracias por esta oportunidad, ¿no? de estar aquí conversando de lo que más nos gusta, lo que nos apasiona, como es el voleibol. No, Sí, Freddy, tú eres bienvenido acá. Ya te tenemos un camerino con tu nombre aquí en la puerta, Frank. Estoy esperando que Mena me mande el background ahí para ponerlo atrás de Voleo Yo también. Perfecto. Personalizado, ¿Sabes personalizado. que vamos a hacer las gorras? Entonces, cuando la Eso. hagamos, te hacemos llegar la Ok. tuya. Dale, buenísimo. Mira, Fred, nosotros ya arrancamos con los temas de hoy, ¿no? Estábamos arrancando comenzamos con un tema delicado, Fred, no sé si ya estás enterado, que es que lamentablemente, pues, el zurdo, Andrés Delgado, se contagió de COVID-19, se estaba recuperando, pero ayer tuvieron que entubarlo por este virus que está afectando a muchas personas en el mundo. Y bueno, comenzamos con esta noticia para que la gente, pues, por supuesto, bueno, se llene de mucha oración, mucha fe para nuestro compañero Asdrúbal Delgado y ojalá se recupere de esta terrible pandemia que le afectó, en este caso ahora, el mundo del voleibol de Venezuela. Sí, triste noticia. Me enteré esta mañana con un tweet que pusiste y bueno, deseando que se recupere lo más pronto posible. Definitivamente esto es un virus que no sabemos cómo nos puede afectar y bueno, esperemos que con el favor de Dios se recupere lo más pronto posible. Claro. Ya luego atacamos de lleno, Freddy, el comunicado, ¿no? que sacó la Selección Nacional de Voleibol. ¿Tuviste oportunidad de leerlo? Sí, claro, lo leí, también lo reposteé en mis redes sociales y bueno, creo que hay tela ahí para cortar, mucho que analizar y me imagino que ustedes ya tenían rato hablando de eso, pero sí, es bien interesante y bien importante, ¿no? Ese comunicado que sacó la selección, en este caso la selección de mayores, porque Correcto. a la final fue nada más el grupo que está clasificado a Tokio. El grupo que estuvo en la clasificación. Eso hay que dejarlo Correcto, claro. correcto. Y bueno, nada, me parece un comunicado bien interesante. No sé, me imagino que ya ustedes llevan rato hablando de eso. Pero te ponemos en contexto, Fred. Ok, Básicamente lo que hemos dicho hasta ahora sobre ese comunicado es, bueno, en mi caso particular, refresco. Se toca un tema, Freddy, que ellos tajantemente dicen que en Venezuela no se puede entrenar, que tiene que ser en ok, Europa.
Yo hablaba de que tienen sus pros y sus contras. Y decía que en Venezuela sí hay lugares para entrenar que están en óptimas condiciones. Hablaba de la hermana González, hablaba de la Villa Olímpica de Guárico, que allí hay un gobernador que es netamente voleibolista. Hablaba de un gimnasio en el estado Monagas, que se ha hecho sudamericano de menores, y conozco de lleno ese gimnasio, y de hecho está ahorita a uno, porque lo tiene el equipo de Cangrejeros de Monagas, que lo puso a uno para la Superliga de baloncesto. Ahí tocaba un tema importante, ¿no? De que, bueno, que en otros países europeos, dependiendo del país que te acoja, ¿cómo lo vas a hacer? Si vas a hacer pruebas del COVID o no, de que quién pueda viajar, quién no pueda viajar, quiénes son los que ya van a comenzar en los clubes del extranjero. Por ejemplo, Emerson ya está en Turquía con Barreto de cara a su temporada en Turquía. No sé, si ellos están pidiendo entrenar ya, pero ¿con quién cuentas para entrenar a partir de este momento? ¿En qué momento lo vas a hacer? Eso, tomando en cuenta también que habría que hacer una preselección, comentábamos, Freddy, porque, por ejemplo, el comunicado lo hicieron los 14 que ganaron el cupo, pero no sabemos si esos son los que van a ir. Habría que hacer una preselección porque hay jugadores que están por fuera que también podrían ser parte, o podrían ser los que van a Tokio, tomando en cuenta también que no son 14, sino que van a ir 12. Entonces tiene que ser una preselección, tiene que ir el cuerpo técnico, el entrenador, entonces son una cantidad de personas que, bueno, y tendría que ver, no sé, cómo va la logística, la salud de cada quien y ese tipo de cosas. Y bueno, yo creo que el comunicado da mucho para analizar, ¿no? Pero yo incluso empezaría el análisis mucho antes del comunicado, ¿no? Yo creo que primero que tanto la federación como el ministerio tienen mucho trabajo por delante que hacer, que me parece que no lo han hecho, que me parece que no lo ha hecho, porque si bien es verdad que esto es un virus, esto es una pandemia que es completamente nuevo para esta generación de la humanidad, por decirlo de alguna manera, y todos los ensayos o los protocolos que se han usado, pienso yo que han sido ensayo y error, porque por ejemplo, yo que vivo aquí en Miami, no ha habido una cuarentena súper estricta, ¿verdad? Y si bien es verdad que el número de casos ha sido bastante alto, los hospitales no se han tenido que abrir otros centros para poder admitir a personas, sino los hospitales, que si bien es verdad han estado a capacidad, han podido recibir a la mayor cantidad de enfermos. También la tasa de mortalidad es bien, pero bien baja. Y poco a poco se ha ido flexibilizando la cuarentena. Bueno, como ustedes bien saben, yo soy entrenador y nosotros ya llevamos más de un mes entrenando, ¿no? Con ciertos protocolos, todos tienen que llevar la mascarilla, se limpian las pelotas cada turno, se les toma la temperatura. Con lo que yo quiero decir es que es posible, no es imposible empezar a entrenar, ¿no? Si bien es verdad que la situación de Venezuela es bien compleja, ¿verdad? Porque es una situación país bien difícil, es un sistema de salud que está colapsado desde hace más de 10 años, más este virus no ayuda, pero no podemos seguir basándonos en esa excusa, que es una realidad, pero a la final es una excusa para poder no darle el apoyo, ¿verdad?, que necesitan el deporte, porque a la final el deporte es una base muy importante en nuestra sociedad y también el deporte es necesario para fortalecer el sistema inmune, es importante para crear una estabilidad social bien importante. Entonces, creo yo que si bien es verdad, todos conocemos la situación que está atravesando Venezuela, ¿verdad? Pero no podemos seguir utilizando eso como excusa para seguir alargando soluciones que debieron haberse tomado en su momento. Yo te digo, yo cuando vi la foto de Chema sacando en el estacionamiento de su casa, realmente a mí me dio mucho dolor, porque ¿cómo es posible que un atleta con la trayectoria de Chema, un atleta que está clasificado en los atletas olímpicos, esté bajo esa situación, ¿no? Pero bueno, retomando lo que es el comunicado, yo miré hasta un poco más atrás. Yo creo que Venezuela sigue cometiendo el error de no tener un entrenador de su categoría adulto a tiempo completo, ¿ok? Si bien es verdad, los brasileros Ricardo Navaja no vivían en Venezuela, si bien es verdad que Vincenzo tampoco vivía en Venezuela. Entonces, ahora tenemos el caso de Sardi, que tampoco vive en Venezuela. No sé cuánto tiempo pasará en Venezuela o no sé cuánto tiempo estará él directamente viviendo allí con que es el tema de Venezuela. Yo creo que eso es un error, ¿no? Eso es un error porque si a eso le sumamos la dinámica que existe en Venezuela, tanto social como deportiva como económica, no tener un entrenador que esté dedicado a tiempo completo, la comunicación no va a ser igual, no va a ser fluida, no es lo mismo estar allí, como quien dice, al pie del cañón, que estar
a distancia intentando solucionar problemas. Ese fue el caso de Cambero, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, es bien, por ahí yo pienso que es bien complicado, ¿no? Si te pones a ver, de hecho, por decirte, hay que tomar en cuenta las grandes potencias. Por ejemplo, Italia, hasta este año, te llevaban 30 años que el entrenador tenía que ser dedicación exclusiva a la selección nacional, porque es un trabajo bien complejo que no se puede resumir en 4 o 5 meses de trabajo. Claro. Y que además, Freddy, tienes que saber qué tienes en las canteras para luego subirla, porque si nada más te vas a dedicar a los mayores en competencias, luego ¿qué vas a ver? ¿A quién vas a subir? No dejas nada. Yo en su vez fui muy crítico y de hecho Vincenzo en su momento me lo reclamó. Sin lugar a duda, lo que fue Vincenzo y hasta en su momento Ricardo, lo que utilizaron en la selección fue de plataforma, porque no dejaron ningún tipo de generación de relevo. Si bien es verdad, y siendo completamente justo, Vincenzo le da oportunidad a atletas como Valencia, como Ayolén, atletas que no estaban en la selección nacional, pero de ahí para abajo no dejó nada. O sea, es mi opinión, no dejó ningún tipo de estructura, hasta que yo sepa ni siquiera planteó alguna metodología de trabajo, curso de actualización, charlas con demás entrenadores. Entonces yo creo que un entrenador de la selección nacional tiene que ser bastante completo y, como te dije, dedicarse 100% a todo lo que es la estructura del voleibol. Suena fácil, pero entiendo que no lo es, o sea que es bien complicado tomando en cuenta cómo funciona la federación y la situación que vive Venezuela hoy en día. Claro, y además también, además, digo que te interrumpa, además que cuando el del principal, el DT principal no vive en Venezuela, se le hace más complicado. Dime, Ney. Sí. Sí, tomando en cuenta que hay algunos entrenadores que además de ser el DT de una selección nacional, también son entrenadores de clubes, pero por ejemplo el de Turquía es el entrenador de la selección de Turquía y es entrenador de un equipo en la liga turca, al igual que pasa con el de Brasil. Claro, es diferente porque, bueno, sabemos que la Federación de Brasil allí. no para, sí, están allí y la Federación de Brasil no para, quizás él no está allí todo el día con la selección, pero probablemente tiene un cuerpo técnico detrás que está haciendo todo el trabajo. Y sí, está en ligas top, como son Brasil, Turquía. Sí, pero por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, yo estaba viendo una entrevista que hizo Bernardinho hace un par de meses, y él decía que si bien es verdad, él era entrenador era entrenador de la selección, ¿verdad? Y en la temporada de clubes, él era entrenador de los clubes, ¿verdad? Él contactaba directamente a los diferentes clubes e intentaba poner a los jugadores jóvenes para que jugaran juntos en un mismo club, como fue el caso del CIMED en Brasil, que hubo un tiempo que jugaba Bruno, jugaba Eder, jugaba Mario, o sea, jugaban 5 o 6 jugadores que eventualmente fueron jugadores titulares en la selección nacional, o sea que hay un trabajo, también allí se facilita muchísimo más, teniendo, porque hay una estructura, pero como en Venezuela no existe una estructura, más aún necesitamos esa presencia constante de los entrenadores de la selección adulta que necesitan formar un trabajo. Quizás Sarti lo tiene, no lo sé, no me consta, no estoy al tanto de eso, quizás Sarti a lo mejor lo ha intentado desarrollar, pero me consta que durante el tiempo que estuve yo, que tuvimos entrenadores internacionales, no lo hubo. Ahora, Freddy, con respecto al tema, ¿no? que está en el comunicado de donde dicen que tiene que ser en Europa, que tiene que ser, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿tú piensas que tiene que ser así? O quizás se puede, o ¿cómo es tu opinión al respecto de qué se puede hacer o qué se debe hacer para que Venezuela llegue en óptimas condiciones a Tokio 2020? Mira, sabiendo el contexto, por supuesto, actual de esta pandemia. Bueno, mira, siendo lo más analítico posible, primero quiero decir que al tener que la selección de mayores, de los atletas haber sacado un comunicado, significa que en las vías de comunicación entre la federación, el ministerio y el cuerpo técnico está rota. Porque si tú tienes una buena comunicación entre los 3 entes, tú no necesitas sacar un comunicado público. ¿Okay? Se supone que esos problemas son internos, digámoslo por una manera, que se tienen que solucionar internamente. Entonces, analizando desde el principio ese comunicado, yo puedo entender de que las relaciones están completamente rotas, ¿no? Eso por ahí.
Segundo, me parece que el comunicado es como muy vago, es como muy amplio, no es tan conciso, es como queriendo, que lo comentaba con alguien de la selección, le decía, es como algo, tú no puedes intentar quedar bien con Dios y con el diablo, tú no puedes intentar ser, bueno, porque no es Voy a decir así. esto, pero no culpa a nadie. Correcto, correcto. Y no es cuestión de culpar, es cuestión de que cada quien asuma su responsabilidad y realice su trabajo, porque si tú trabajas para el ministerio o trabajas para la federación, es un trabajo, ¿me entiendes? Tú no estás ahí para, bueno, voy a intentar ayudar, no, tú estás allí para realizar tu trabajo. Entonces, Claro. el comunicado me parece me parece un poco como que muy eso, muy amplio y no tan específico, ¿ok? Después, en el momento que sale, yo tengo entendido que la mayoría de los atletas ya están jugando en el extranjero. Ronald Sí. Fayola, Wilmer Riva, Son Emerson, Valencia, Emerson. Exxon, Mata, o sea, la mayoría de los jugadores están jugando en Europa, ¿ok? O ya tienen un club en Europa, tengo entendido yo, no he hablado Correcto. con todos. Entonces, el grueso de la selección ya tiene un club, ya está entrenando, ¿ok? Que eso aún facilita más aún para los dirigentes poder agarrarla a los que están en Venezuela, ¿verdad? Hacer una mini burbuja, que no me parece algo imposible de hacer, y aunque sea, bueno, mira, están bien, tienen el pasaporte al día, están comiendo 3 veces al día, necesitan algo, ¿sabes? Como que brindarle un apoyo y una seguridad, que es lo que necesita un atleta de alto rendimiento, ¿okay? Entonces, bueno, siguiendo con el análisis que yo puedo hacer de ese comunicado, a mí me parece que el cuerpo técnico tiene que asumir, si ellos de verdad quieren públicamente intentar ser escuchados, tiene que ser el cuerpo técnico quien asuma la rienda. Porque al final los jugadores son jugadores. Los jugadores se tienen que dedicar únicamente a jugar, a estar bien y a prepararse. Por supuesto que tienen voz y voto, por supuesto que tienen que ser escuchados, pero al final el cuerpo técnico son los que tienen que llevar la rienda, ¿verdad? Tienen que agarrar, asumir su compromiso y ejecutarlo. Ojo, con esto no estoy diciendo que no lo estén haciendo, pero ese tipo de comunicados a la final creo yo que no tienen el mismo impacto de querer solucionar y ser directo y querer ser, mira, hay esto, esto y esto, o simplemente decir realmente qué es lo que pasa. En pocas palabras, Fred ¿Entiendes? está diciendo que quizá yendo a Sarti tuvo que tomar la batuta y dar la cara y decir, mira, está pasando esto. Mira, no sé. La verdad no sé si esa puede ser la solución. Si me preguntas a mí qué hubiese hecho yo lo hubiese hecho así, pero cada quien asume sus compromisos y sus responsabilidades como quiere. Sé que no es fácil estar en los zapatos de Sarti, porque está en una situación muy complicada, ya que él vive en Argentina, y Argentina también es uno de los países que ha tenido una de las cuarentenas Claro. más duras a nivel mundial, o sea que vete tú a saber si también él ha querido ir a intentar resolver, pero no ha podido, ¿no? Entonces es una situación bien compleja, pero que yo creo que siempre, la mayoría de las veces los problemas se solucionan con voluntad. Yo siempre he dicho, los problemas deportivos se solucionan con voluntad y con dinero. Y yo creo que hace falta muchísima más voluntad que dinero, en este caso en la selección nacional. Fíjate, Freddy, Ney, no, yo decía, ya que tocaste el tema de esa mini burbuja, Freddy, que yo decía esto, ¿no? Lo conversaba con Ney. ¿Quiénes son los que están en Venezuela y quiénes son los que están afuera? Seguramente, ya Freddy lo dijo en este momento, que cuando arranque el mes de septiembre, ya a finales del próximo mes, ya van a comenzar las ligas de Europa, ¿ok? Llámese la de Turquía, llámese la de Portugal. Entonces, ¿con quién en realidad vas a contar si hoy viene en Mindeportes, Federación, el Comité Olímpico y dicen, bueno, ok, vamos a comenzar a entrenar hoy? Ok, ¿con quién cuentas? A eso, Sí, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí entra perfectamente esa mini burbuja que sea en Venezuela, de, no tienes contrato en el exterior, véngase para acá, por decir un nombre, Villa Olímpica de San Juan de los Morros, donde tienes donde dormir, o que al lado está el hotel, que también, creo que ahora también es del Estado como tal, tienes donde dormir, tienes donde entrenar, quizás la logística que da falta el tema de la alimentación, que muchas veces, por lo menos en el Gastón, ha fallado, que muchos atletas se quejan de que no es una buena alimentación, pero son cosas que se pueden resolver, obviamente, con dinero. O sea, si está la plata, hermano, ahí va a estar la comida. Porque tú muy bien puedes contratar a alguien privado que te dé el servicio y créeme que si le pagas a tiempo, la comida va a estar. sí. En eso estamos Claro. claros. Lo malo es cuando se vuelve público y la gente luego es corrupta, que se agarran el presupuesto y no dan lo que tienen que dar. Eso hay que decirlo claro y raspado. Pero
Yo creo que esa mini burbuja se puede dar, y ni siquiera en el Gastón Portillo, porque lo decía Ney, el Gastón no está, para mí, para Héctor Mena, no está ahorita habilitado como debe ser. O sea, los camerinos están básicamente reducidos por todo lo que hay allí. De hecho, hay espacios que se han podido utilizar, pero cuando tú eres el portón, abres la puerta de metal, ¿qué hay? Hay implementos deportivos que están tirados, llenos de polvo. Yo lo he visto. Yo a Héctor Mena le digo con toda la firmeza del mundo. Usted abre unos depósitos que están allí, hay material que le han dado a la Federación de Voleibol y no lo han utilizado. Está lleno de polvo, mucha gente no sabe ni qué es lo que hay hablo debajo de las gradas. No sé si tú, Frey, sabes que cuando uno entra al Gastón Portillo a mano derecha, antes de entrar al servicio médico que está allí, que es un cuartico ahí con 2 camillas, Sí, sí. hay una puerta que creo que ni siquiera tiene la bisagra. Eso es como que tú lo tumbas y hay cualquier cantidad de cosas tiradas que tú no sabes qué es. Y son espacios que tú puedes aprovecharlos. O sea, son espacios que tú puedes decir, ok, el camerino, el número 1, está lleno de coroto. Bueno, vamos a este espacio, vamos a hacerlo de otra manera y ganamos más espacio. Eso que está lo puedes sacar, pero esto está lleno de zancudos. Bueno, para ustedes contar, desde la última vez que yo lo dejé, que yo lo vi, no sé cómo estará ahora, pero hasta donde sé, no lo han acomodado como debe ser. Y para mí no sería un buen centro de alto rendimiento para tú quedarte allí, comer allí. O sea, que no tengas que ir al comedor, sino que sea allí todo. Como si lo puedo hacer de repente en una Villa Olímpica, como si lo puedo hacer en el gimnasio que está en Monagas, como de repente lo puedo hacer en Hermana González, que tú puedes concentrarte en un solo sitio y tener a todos los jugadores que estén en Venezuela de cara a Tokio 2020. No, definitivamente el Gastón Portillo lleva muchísimos años que no es un centro, ¿verdad?, que pueda albergar a una selección muchísimo menos olímpica, ¿no? Y no es solamente por la infraestructura, que realmente la infraestructura está muy mala, la cancha, las líneas, los vestuarios, y lo que tú estás comentando no es algo nuevo. Mira, ha habido una época que hubo muchísimos casos de dengue, no hay agua, eso lleva toda la vida así, lamentablemente, eso lleva muchísimos años, pero más allá de la infraestructura, el problema del Gastón Portillo va mucho más allá, es su ubicación, ¿ok? Es los peligros que hay al lado del Gastón Portillo, es las distracciones que hay, porque un jugador tiene que estar concentrado, y la palabra concentrado lo dice, o sea, la palabra concentrado define lo que necesita un atleta para poder prepararse para una competencia, que es concentración. Y el Gastón Portillo lleva años que no es apto para que algún atleta tenga la capacidad de prepararse correctamente. Yo le comentaba a Héctor que si tomamos, por ejemplo, lo que hizo la NBA y tomas esos jugadores que están ahí en Venezuela, que no están en sus clubes, que no están entrenando, y bueno, le haces a cada uno las pruebas, le mantienen la cuarentena, el que no dio positivo, bueno, vamos a hacer todos los que no dimos positivo y vamos a hacer una concentración, y los que sí, bueno, igual tiene su periodo de recuperación, porque siento que se está perdiendo tiempo valioso. Como Héctor comentaba, hay muchos lugares donde se puede hacer, donde está tanto la cancha como de repente el hospedaje, para que no tengas que salir de ahí, hacer una pequeña concentración y hagan una preparación, al menos un módulo, para que no estén, digamos, perdiendo el tiempo. Porque hablando también de los tiempos, fue un tiempo que todos estos meses, digamos, que estuvieron, entre comillas, inactivos, fue un tiempo que se perdió, que se pudo haber hecho algo, porque como Héctor comenta, ya las ligas ahorita se retoman. Entonces, ¿en qué momento? Ya no le puedes decir, vamos a concentrarnos ahora, porque ya todos o muchos volvieron a sus clubes. Hay ligas que van a rematar con una mini liga para después empezar la liga como tal, y bueno, de repente entre esa mini liga y la liga, ahí puedes hacer otra concentración, pero este tiempo que perdiste, se pudo haber hecho algo, y bueno, entonces hagamos lo que estamos diciendo, tomemos los que están en Venezuela y pongámonos a trabajar. Y mientras nos contactamos con los que están en el exterior, a ver cómo está su salud, cómo va su preparación, etcétera, etcétera. Fíjense que yo mencioné 3 gimnasios y nunca toqué el Yaracuy, por ejemplo, que hace 2 años atrás en Yaracuy, la asociación de Yaracuy quiso pedir a la selección de menores y le dijeron que no. Y si me lo preguntas a mí, Freddy, tú jugaste en Yaracuy, en la Villa Olímpica, en el gimnasio de Bolívar. Mira, yo he estado concentrado con la selección nacional en todos los lugares que tú mencionabas, en Yaracuy, en Portuguesa, en Barquisimeto, en Guárico, en Caracas. Y es lo que
es que tocamos el tema. Mira, otra vez yendo a la carta que salió a la luz pública, esa carta va dirigida al ministerio, pero ¿y qué rol juega la federación entonces? Entonces, ¿para qué necesitamos la federación si todo lo que tenemos que pedirlo, solicitarlo, gestionarlo tiene que ser con el ministerio? Se supone que el gestor entre los atletas y el ministerio tiene que ser la federación. Y entra en lo que hablamos del tema de la voluntad, porque entonces si te vas más aún, si te analizas mucho más la carta, ¿y qué papel juegan las asociaciones? Porque las asociaciones no dicen, mira, yo estoy aquí, yo quiero ayudar a mi selección, véngase para mi estado, que yo, no sé, hago algo, no sé si eso se hará, yo creo que no. Yo creo que eso no se hará. Yo puedo dar fe, Freddy, que por ejemplo, la de Yaracuy lo hizo con la de menores. Y le dijeron que no. Dijeron, mira, bueno, tengo la instalación, tenemos la instalación y tú sabes cuál es. Tenemos la instalación, tenemos la voluntad, tenemos el deseo, mándemelo para acá. Y le dijeron, no, que la selección de menores se queda aquí en el Gastón Portillo. Porque la preparación que nosotros hicimos para el Campeonato Mundial del 2014, Miguel Cambero sirvió de apoyo logístico para que la selección pudiese haber estado allí. Entonces, a la final todos necesitamos poner el granito de arena, ¿verdad? Para que nuestra selección, para que nuestro país mejore, porque es que es muy difícil, es muy difícil. Y volvemos al tema de que muchas veces también es falta de voluntad, falta de querer hacer tu trabajo correctamente. Es correcto. Bueno, fíjense, interesante, bueno, lo que estamos conversando hasta ahora, estamos analizando, yo leí al inicio, antes que Freddy llegara, leímos el comunicado completo y fíjate que salen muchas cosas interesantes y muchas cosas importantes. ¿Qué hacer? O sea, si Freddy, Ney, Freddy, ¿qué hacer entonces sabiendo ya esto que estamos diciendo de que, bueno, ya va a comenzar las temporadas en muchos países europeos donde la mayoría de los atletas ya están firmados, ¿no? Para estas futuras temporadas. Yo hablaba, Freddy, con Ney, de que hacer especie de módulos como lo hace el fútbol. Por ejemplo, analizar los calendarios de todos los países donde están los jugadores venezolanos. Ah, fíjate, en el mes de, qué sé yo, febrero, hay 2 semanas que están libres porque, no sé, hay fiestas en Europa, no sé, de repente allá hace un módulo en Europa que los que están en Europa. Y eso es lo que tú decías, la mini burbuja en Venezuela, para mí es una excelente porque tú puedes tener a esos atletas como Canelo, que creo que Canelo aún no consiguió contrato afuera, por ejemplo, y jugadores como Canelo que se han parecido a él, pueden estar como que preparados allí en la zona de calentamiento para ver si se ganan un puesto a los Juegos Olímpicos. Y también todos aquellos atletas que no estuvieron en los Juegos, los Juegos que clasificaron a Tokio, pero que están allí pendientes al bate para meterse en esos 12. Porque yo insisto, y ese va a ser siempre mi verbo de aquí en adelante, lo he dicho, lo he defendido hace tiempo atrás. Hermano, Venezuela clasificó, no los jugadores, clasificó Venezuela. Ahora, de que se cierre ese equipo ya es otra cosa, de lo que piensa Ronald Nazarte es otra cosa, pero él lo dijo hace poco, que él no se iba a cerrar con los 12 nada más, porque si se le selecciona uno, ¿qué hace después? Sí. No, disculpa, Freddy, que tomando en cuenta que ya en Venezuela hay varios de la selección, hay varios que han sido selección, o sea, hay jugadores, hay materia de jugadores para hacerlo. Está Chema, está Maíta, está Harry, que pueden aprovechar lo que está allí. Entonces se podría hacer una pequeña concentración que los ayude en la preparación, que los ayude a mantenerse activos. No, terminando lo que tú estás diciendo, mira, es obvio y está claro que ningún entrenador o jugador puede estar por encima de una institución como es el voleibol en Venezuela, ¿no? Eso por esa parte. Y segundo, mira, a mí me parece genial, ¿verdad? Es una idea maravillosa, pero el problema es que una vez que comienzan las ligas es muy difícil que tú tengas 2 o 3 semanas libres, ¿no? Si bien es verdad, hay un grupo fuerte de jugadores que están en Portugal, se podría hacer algo, pero mira, por ejemplo, yo que jugué con varios jugadores argentinos en la selección, el entrenador hacía un viaje europeo, el entrenador iba a Europa, iba para cada los países, se sentaba a hablar con los jugadores, les presentaba el proyecto, les presentaba cómo quería hacer las cosas y había un primer contacto. Lo que pasa es que tenemos que saber diferenciar lo que es un proyecto a lo que es un proceso. ¿Okay? Y en Venezuela clasifica a los Juegos Olímpicos porque es un proyecto. Bajaron los recursos en el momento indicado, se vio la oportunidad, se abrió el hueco, llegó el dinero
y se clasificó, pero no porque hubo un proceso, no porque hubo un proceso de 4 años, de 5 años, de vamos a hacerlo así, vamos a tener esta proyección, vamos a intentar hacer las cosas, no. Entonces, ya basta de proyectos. En Venezuela necesitas un proceso de desarrollo, procesos de mediano, largo plazo, procesos que realmente puedan ser seguidos, puedan ser evaluados y sobre todo puedan ser ejecutados, porque si no siempre vamos a seguir con un resultado cada tanto, un resultado cada 6, 7, 8 años, porque un grupo de jugadores con bastante ímpetu, con bastante ganas, con bastante aguante, se juntaron, llegó un entrenador y clasificaron, y no puede ser así, ¿no? Entonces, es un tema bien interesante, es un tema que realmente se necesita un poquito de sentido común, un poquito no, muchísimo sentido común para que realmente Venezuela pueda renacer, porque es la oportunidad que se tiene. Se clasificó a unos Juegos Olímpicos y es es una oportunidad que se tiene, pero que no se aprovecha por una pandemia. Sí, perfecto, todos sabemos, la pandemia no es nada más en Venezuela, es algo a nivel mundial, pero entonces, ¿qué han hecho los demás países con sus atletas para que puedan seguir manteniéndose? Eso es donde tenemos que mirar, ¿no? Tenemos que mirarnos en ese espejo y decir, si ellos pueden, por supuesto que nosotros también. Pero fíjate que, por ejemplo, Chile ya mandó a su equipo de voleibol de playa a España, al segundo mejor centro de entrenamiento de voleibol de playa en Lorca, España. Unos equipos ya están entrenando inclusive el voleibol. Bueno, Ney publicó hace poquito la Copa de Rusia, ¿no, Ney? Fue la que publicaste. La Copa del Gobernador. Donde, bueno, se están saludando con los pies para no chocar las manos en el saludo. Esa era alguna pregunta a los dos entonces. ¿Están dadas las condiciones, muchachos, para entrenar nuevamente con la selección de Venezuela? Yo creo que de que se puede, se puede. Que tiene que ver organización, preparación, comunicación entre federación, ministerio, jugadores, cuerpo técnico, pero se puede. Ahora, de que se dé, de que bajen los reales, no lo sé, ese ya es otro tema. Yo creo que no. Yo quizás soy un poco más crudo y más realista en el sentido de que, como dice Ney, y lo apoyo al 100%, de poder se puede, pero de que lo van a hacer, yo no lo creo. Primero, no tenemos al entrenador en Venezuela. Segundo, no tenemos a la mayoría de los jugadores en Venezuela. Y tercero, hoy por hoy, no se ha hecho nada, que no se ha hecho absolutamente nada. Y quizás nosotros tres no estamos en Venezuela para poder saberlo, pero es que la carta es lo que nos dice, porque es lo que, vuelvo y repito, si se hubiese hecho algo no hubiese necesitado una carta. Tú mencionas unas instalaciones deportivas, Mena, que sí podrían usarse, que están acondicionadas perfectamente, pero que a la final no van a permitir que un atleta esté concentrado para lo que realmente necesita. Mira, España, que fue un país con más contagios, que fue al inicio con más contagios, con una de las cuarentenas más duras, ya está abierto, como tú dices, el equipo de Chile está ya entrenando, en España está el Centro de Alto Rendimiento del CAR en San Cugat, en Barcelona, que nosotros hemos estado concentrados allí, que se podría hacer, pero tendría que ser una gestión, ¿verdad? Que tendría que ser directamente Federación, Ministerio con eso, porque España a mí me parece el sitio ideal, ¿ok? Para que la selección esté concentrada. Está cerca de Portugal, que es donde tiene el grueso de jugadores, tiene las instalaciones, tiene una liga que está activa, o sea, que ya está en pretemporada, que ya tiene su calendario oficial, que va a empezar. Es un país que no es tan costoso, ¿ok? Y que se puede hacer. Lo que pasa es que ¿hay la voluntad, hay la organización, hay la comunicación para hacerlo? No lo sé. Yo sinceramente creo que no. Bueno, y pareciera que no, Yo porque ya tú lo dijiste. Si lanzan comunicados porque no hay comunicación entre las partes para llegar a un acuerdo de qué se va a hacer. Sí, yo creo que ese comunicado da cierta impresión de abandono. Ellos se sienten abandonados y Sí. no se sienten escuchados y quieren hacerse escuchar de alguna manera y tienen ese comunicado. En cuanto a lo que comentaba, bueno, quizá España es el mejor lugar, no solo económicamente, sino también por el idioma, aunque asumo que varios de los muchachos pues, hablarán varios idiomas, pero hay otros países que no sé si sirvan de preparación, pero tomando que pasaron por una pandemia muy fuerte, como por ejemplo también está Italia,
que fue uno de los países más afectados, ya la liga está empezando. La femenina ya empezó, ya lleva como una semana jugando, la masculina ya está en preparación. También O sea, comenzó, bueno, también está terminando la de Egipto, por ejemplo. Egipto. Rusia, por ejemplo, el equipo de Rusia, no estoy diciendo que Rusia sea un buen lugar para ir a entrenar porque en el clima podría afectarle mucho a los muchachos, pero la selección de Rusia se concentró, hizo pequeñas concentraciones. Hace poco se jugó esta Copa del Gobernador, que fue la selección contra algunos equipos de la selección, de la liga rusa, porque la liga también ya, la liga estuvo activa, la liga ya empezó también, me parece. Holanda, que es un país que lo comenté a Héctor, es un país que ni siquiera va a las Olimpiadas, también hizo una preparación. Brasil llevó sus atletas a Portugal, entonces, o sea, hay que buscar la manera de resolver y no solo buscar la manera, sino hacerla, ponerla en marcha. Claro, Entonces, es que parece que está más complicado. en Venezuela el Deportivo Táchira está entrenando. El fútbol, Entonces, porque o sea, es una cuestión de que creo que son hay muchas excusas y pocas soluciones. Sí, yo creo que fíjate que esto de lo que se siente como menospreciado, voy a colocar esa palabra, ¿no? El equipo de voleibol, y no viene desde ayer, viene desde que clasificaron los Juegos Olímpicos, porque después que clasifican como al mes, de hecho, en reuniones que he tenido, que no voy a decir quiénes están en esa reunión, pero me han dicho eso, mira, es como que así, ajá, clasificaron, bien, gracias, el siguiente, a ver quién viene. Y no se han sentido tan como especiales, pues como que, mira, trátame mejor porque yo estoy clasificado. Claro, se unió luego el tema pandemia, que fue en marzo, y como dice Freddy, es como una excusa, ¿no? Digo, así lo entendí, de que bueno, estamos en esto, está cerrado el aeropuerto, pero aún así han salido aviones, te lo decían ahí al principio, Freddy, por ejemplo, Robeles Peinado pudo viajar a Europa en un vuelo de esos que salió desde Caracas. Entonces, ¿por qué no quizás antes pudo haber salido de repente el equipo de voleibol a Portugal, donde están la mayoría de los atletas ahora, que en Portugal ya parece una segunda Venezuela, ¿no? Para entrenar. Yo creo que más allá de todo esto, bueno, una de las soluciones simplemente es que ellos busquen la manera, obviamente, de comenzar por algo, bien sea por un módulo en Europa, bien sea una mini burbuja en Venezuela o donde sea, pero lo que sí es claro es que si comienzas mañana, ¿con quién cuentas? Claro. Y una cosa, Héctor, que tú comentas que era como que ellos habían clasificado a las Olimpiadas y no los habían hecho sentir especiales. Yo creo que va más allá, yo creo que es el deber ser. Tu selección clasificó a las Olimpiadas y tu deber es apoyarlo para que haga Claro, la mejor preparación pero y tenga recuerda, el mejor resultado en las Olimpiadas pero posible. recuerda que cuando ellos clasificaron, ¿a dónde volaban los jugadores? Desde que clasificaron, ¿por dónde se iban? Muchos tienen que irse para Europa. Yo estaba allí, en Santiago, cuando estuvo esa reunión de que todos querían ir a Venezuela, pero todos tenían compromiso en sus clubes europeos. Entonces, ¿cómo tú hacías para darle como a todos como ese recibimiento, lo que se merecen, pues, ¿no? Más allá de los premios que le habían ofrecido. Hablamos de reconocimiento como tal. O sea, creo que todo fue muy rápido y hasta se pegó esta terrible pandemia que yo digo, ok, ¿cómo lo haces? ¿Cómo reúnes a toda esa gente que está dispersa por el mundo, que ni siquiera atletas que, por ejemplo, María José Pérez no ha podido tocar tierra venezolana, Rolanda Acosta, en Brasil, no ha podido llegar a Venezuela y prácticamente ya terminó su liga y tuvo que estar todavía en Brasil y no ha podido tocar Venezuela. De hecho, Brasil es uno de los países que casi ninguno te acepta si vienes de Brasil, para que sepan. Si estás en Brasil, quiere viajar, ella tiene que viajar a Japón y todavía no la acepta porque está en Brasil, un país que tiene también los peores números de muertes y el contagio a nivel sudamericano. Entonces es complejo, o sea, para mí es complejo a la hora de tú poder reconocer ese logro que hizo Venezuela, pero todavía queda tiempo. O sea, que ni siquiera has jugado los Juegos Olímpicos. Yo creo que después de eso, dame todo lo que quieras, porque todavía, fíjate, el caso de Frey y los Olímpicos. ¿Cuánto tiempo Frey no se le ha reconocido a ustedes su logro y su hazaña? Ni siquiera el oro panamericano, la hazaña de dar en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Todo este tiempo. ¿Qué pasa? Clasificaron, pero aún no lo han jugado. O sea, como que démosle a que todo madure. Ahora, porque también te pregunto, Ney, ¿qué clase de reconocimiento estamos hablando? ¿Un reconocimiento monetario, un reconocimiento material o un reconocimiento de que la gente diga, sí, los olímpicos? Es que aún no lo puede decir, porque no lo han jugado todavía. No sé si me estoy explicando. Sí, sí.
Bueno, mira, es muy interesante todo lo que estás diciendo y hay que sacar cosas, ¿no? Para poder, al menos como darte mi razonamiento, ¿no? Primero, quiero decirle que el voleibol en Venezuela no se define nada más en 14 jugadores y 2 entrenadores, ¿no? El voleibol venezolano es mucho más amplio, ¿no? Entonces, tú puedes decir, no, pero si la mayoría de los jugadores están en Europa, de ese equipo está en Europa. Correcto. Porque en Venezuela hay muchos más jugadores de voleibol y ¿por qué no pueden estar también ellos en una burbuja? ¿Por qué no podemos meter a Andy Rojas, a Harry Gómez, a Canelo, a los juveniles, a los menores, a los jugadores que tú veas que tienen una proyección y crear una burbuja y decir, bueno, mira, vamos a reunir 10 niños o 10 atletas, 15 atletas, lo metemos allí y que entrenen ellos 15. Entonces ahí tienes a Chema, tienes a Maíta, tienes a todo, porque también sería un poco injusto resumir que el voleibol venezolano son 14 atletas nada más, porque el tiempo no para y el tiempo nos perdona. Ya el día de mañana, cuando esos atletas hayan cumplido con su fase de estar en la selección nacional, tú necesitas jugadores. Si no los haces y si no los formas, si no le das la oportunidad, te quedas sin jugadores, te quedas sin selección. Entonces, creo que tenemos que tener no ser tan mezquinos en ese aspecto y pensar de que Venezuela no son nada más 14 jugadores, es mucho más jugadores que eventualmente tienen que entrar en la dinámica de la selección nacional. Vale. No, bueno, que la selección son más de 14 jugadores, entonces, por supuesto, esos 14 jugadores hoy por hoy son la cara, ¿verdad?, del voleibol venezolano. Son unos jugadores clasificados a unos Juegos Olímpicos. O sea, yo creo que todavía no caemos lo importante o la hazaña que ellos han realizado. Pero es lo que te digo, mira, si vamos mucho más atrás, Venezuela, o sea, en general, en todo su deporte, tiene que hacer un cambio, una evolución, a pensar no solamente a clasificar a unos Juegos Olímpicos, sino de ir a los Juegos Olímpicos a buscar una medalla. Correcto. Porque muchas veces está incrustada esa mentalidad de que el objetivo es llegar a unos Juegos Olímpicos, que al parecer llegamos a unos Juegos Olímpicos y ya hasta ahí, ya se logró el objetivo, ¿no? El objetivo tiene que ser, vamos a ir a los Juegos Olímpicos a ganar una medalla. Venezuela ha tenido la oportunidad desde los Juegos Olímpicos del 2008 a ser un país que asista frecuentemente, tanto en la rama masculina como femenina, a los Juegos Olímpicos. Lamentablemente, y en sus dos modalidades. En sus dos modalidades, claro. Estuvimos en 2008 en las dos ramas de voleibol de cancha. Estuvimos en el 2012 en voleibol de playa masculino. Estuvimos en Río 2016 en voleibol de playa femenino. Y ahora en Tokio, voleibol de cancha. Exacto. Bueno, imagínate, analizándolo como tú lo dices, ha tenido presencia el voleibol venezolano en los últimos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Correcto. Pero yo digo constantemente, es decir, clasificó ese equipo a los Juegos del 2008, clasificó ese equipo a los Juegos del 2012, al 2016, así, y eventualmente prepararse para obtener un resultado importante, no solamente clasificar. Entonces, empezando por eso, los dirigentes, los periodistas, los fanáticos, las asociaciones, todo, tienen que sacarse ese chip de que solamente lo importante es clasificar, sino ir a buscar una medalla o un objetivo. Mira, el objetivo está entre los 5 primeros, el objetivo está entre los 4 primeros. El objetivo es... O mejorar la última actuación de tu equipo anterior. Correcto, que es lo lógico que se tiene que llevar en el alto rendimiento, pero bueno, lamentablemente no es así. Y hablándolo del reconocimiento, mira, yo creo que ellos ni siquiera están buscando ser reconocidos, sino que le den lo que se merecen, ¿ok? Porque no es que tú tienes que obtener un resultado para que el gobierno, la federación, el ministerio te apoye, es al revés. Ellos te apoyan a ti, o sea, te dan las condiciones adecuadas, te dan las herramientas adecuadas para tú desarrollarte y tú con esas herramientas eventualmente vas obteniendo resultados. En Venezuela la dinámica es al revés. Tú no ganas nada y estás ahí, entonces ganas algo y sí, los 5 minutos de fama. Y yo te apuesto que ellos no quieren esos 5 minutos de fama. Yo quiero, seguramente, ¿verdad? Ellos lo que quieren es que se le dé lo que se merecen, que son las condiciones mínimas para tú poder desarrollar tu potencial y poder tener las herramientas precisas para poder representar lo mejor posible a tu país. Y ya está. Porque tú no entras a la cancha, voy a ganar para ganar un carro, o tú no entras a jugar, voy a jugar para ganar, para tener más seguidores en Instagram. No. Tú cuando entras a la cancha, tú entras con la pasión, la responsabilidad
de representar a tu país, de hacerlo bien, ¿verdad? De jugar bien, de obtener un triunfo, un logro, no algo, porque el alto rendimiento, mira, yo que duré muchos años allí y tengo amigos, no es así, porque si fuera así, ¿para qué va a jugar LeBron James si tiene la cuenta del banco $1.000 millones? ¿O para qué ver Roger Federer con casi 40 años se mete en el tour a viajar 11 meses al año si tiene $500 millones en el banco? Entonces, O vamos con los retros, Harry Gómez, por ejemplo. Exacto, no es algo, eso va material. va algo más allá de lo material, sí. Porque es un tema interesante porque fíjate que, por ejemplo, Harry Gómez, que aún tiene mucho que dar, está allí y estuvo dispuesto a ir al preolímpico, solo que no pudo por un tema de visas, un tema de pasaporte. Y es lo que tú dices, Harry tiene su casa, Harry tiene su carro, y no juega por eso, o sea, juega por corazón porque le gusta este deporte y le apasiona. ¿Y quién más que siendo jugador de voleibol no quiera vestir la camiseta de tu país? Que diga aquí Venezuela, que diga tu nombre acá. Claro, por supuesto, por supuesto. Si no, imagínate que para qué jugadores tan reconocidos, y no nada más en el voleibol, en otras disciplinas se matan por ir a un mundial de fútbol, a un clásico mundial de béisbol, a unos Juegos Olímpicos en baloncesto. O sea, no tendría ningún tipo de valor, o sea, ir a jugar por la selección. Realmente es algo bien intrínseco, bien que sale de ti el querer representar a tu país. Y nadie va a querer ir a representar a tu país a pasar pena. Claro. Que es lo que pasa mucho en el voleibol de Venezuela. Y no a pasar pena porque tú no tengas el talento suficiente para hacerlo bien, sino porque las condiciones nunca están dadas como para poder tú tener las herramientas de afrontar los compromisos como deberían ser. Eso iba a comentar, que Venezuela pues tiene el talento para, como tú lo comentas, para asistir cada ciclo olímpico, en cada Juego Olímpico podríamos asistir. Como comentábamos la vez que nos reunimos con Bomba, que hubo la posibilidad de haber ido a Río y por algunas decisiones administrativas o algunas decisiones que tomó el entrenador en ese momento no se lograba, pero sí hay la posibilidad y sí hay el talento, incluso hay el semillero que no se le está dando las condiciones, no se le está dando lo que es el deber ser para que estos jóvenes luego sean la generación de relevo. Claro. Es lo que está pasando, pero sí hay. Y por ejemplo, ellos lo sienten, yo creo que ellos lo sienten y saben que pueden dar más y que no los apoyan para mostrar a Venezuela como se podría mostrar. Los voy a comprometer con esta pregunta. Entonces, según su criterio personal, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se dé este plan de entrenamiento y mejore el proceso y el proyecto en el voleibol venezolano? Las damas primero, Ney. Pero porque siempre me lanzan debajo del autobús. Yo se lo hice al comienzo. No, como tú quieras, tú decides. Mira, yo creo que tiene que haber comunicación, disposición, un grupo de trabajo y dinero. Porque sin dinero no se logra todo lo demás. Yo creo que la disposición, al menos del lado del cuerpo técnico de los jugadores, la hay. No sé del lado de la federación y del ministerio. O sea, son una serie de cosas que se tienen que conjugar para que se logre. El dinero yo creo que sí se los podrían bajar, porque el ministerio lo ha logrado en otros momentos. Los jugadores están, la disposición de jugadores que ni siquiera fueron a la plantilla del suramericano están. Hemos visto que hay maneras de lograr que a pesar de la pandemia se haya una concentración y se haya una preparación. Entonces yo creo que sí se puede lograr, pero hay una serie de cosas que se tienen que combinar para que funcione. Sí, no, Ney, definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que siendo analítico, creo que las cosas no se han manejado de la mejor manera, y no sé por qué me da la impresión, eso es algo de percepción, eso es algo que no lo sé, que tampoco el cuerpo técnico lo ha manejado tampoco de la mejor manera, ¿no? Yo creo que ahí hay un hermetismo un poco extraño en el sentido de que en la selección, yo quiero saber de mi selección, yo quiero ver a mi equipo, yo quiero saber qué pasa, yo quiero saber quién me va a representar, yo quiero saber qué es lo que está pasando con mi equipo, no esos pañitos de agua tibia y saco un comunicado y no escribo en Twitter y no le doy el like al otro y no.
que es un error por parte tanto del cuerpo técnico como los jugadores, porque hoy en día las redes sociales son el mejor marketing que tú puedas tener, y si tú no sabes, Venezuela debería saber, toda Venezuela debería saber quién es Chema Carrasco, quién es Maíta, quién es Wilner, quién es Ronald Sarti, quién es el asistente Monte de Oca, coño. Humberto Montes de Oca. Humberto, todo el mundo debería conocer de Venezuela. Entonces yo no le doy un like a esta persona porque a lo mejor me va a comprometer con alguna pregunta y entonces la federación se va a poner brava conmigo. No funciona así, no es así. Entonces yo creo que tiene que cambiar la mentalidad y la manera de hacer las cosas, todo, no nada más. La federación la primera, que la federación ya claudicó, eso ya no debería seguir ninguna persona que está allí, debería continuar, porque no ha estado nunca a la altura de los compromisos, y es bien irónico. Es bien irónico porque la peor federación que hay en Venezuela es la de voleibol y clasifica cada 4 años un equipo. Entonces, coño, si tú lo ves de afuera y no sabes cómo funciona, dirás, coño, no, pero ellos trabajan bien. Pero no hay estructura, no hay proceso, no hay comunicación, siempre le echa la culpa al ministerio, siempre es algún agente externo de por qué ellos no dan forfe, de que por qué ellos... Sí, los problemas hay, eso no es mentira de que hay una crisis en Venezuela, pero entonces cuando tú tienes un problema que ya sabes cuál es, tú tienes que intentar buscar la manera de solucionarlo, no solamente justificar. Claro, no solamente decir, yo tengo este problema, ya, bueno, que sea lo que sea y ya. Entonces, creo que tenemos que cambiar y no se puede construir una casa por el techo. La casa se construye por los cimientos y en Venezuela esos cimientos han estado muy mal puestos desde hace muchísimos años y eso, mira, tiene que haber una comunicación, tiene que haber un cambio, tiene que haber algo que lo que da miedo es que hoy por hoy, que Venezuela es el único país clasificado en conjunto en los Juegos Olímpicos, el voleibol, y 6 muchachos del equipo no tengan pasaporte o tengan el pasaporte vencido, porque ese es otro tema. Hay varios atletas de la selección que no tienen el pasaporte vigente. Tú no puedes viajar, claro. Un pasaporte. Entonces, creo que la atención directa del ministerio hacia sus jugadores, que existe esas personas dedicadas a atención al atleta, la existen, tienen que haber esa comunicación directa para saber cómo está el atleta, si se está alimentando bien, si ha tenido el acceso a prepararse físicamente, si su familia está bien, porque un atleta no es solamente ir a la cancha y jugar, la parte psicológica es muy importante. Y si tú tienes una hija y mi esposa está embarazada y no tengo contrato en el extranjero y la beca no me alcanza ni para comprarme 1 kilo de queso, todo eso agobia y afecta al atleta. Y entonces claro, te descentras de tu trabajo, porque a la final el trabajo de un atleta, en este caso de voleibol, es jugar voleibol, es prepararte para tener un rendimiento alto en una parte deportiva, pero esa parte deportiva influye de muy gran manera la parte del aspecto psicológico. Entonces ese apoyo o ese seguimiento tiene que haberlo, porque de parte de la federación no lo hay. De parte de la federación, mira, seguro no lo hay. Entonces el ministerio también tiene que asumir, aunque sea ese compromiso, esa responsabilidad directa. Y fíjate que en ese aspecto, ¿no? Carlos Páez dijo que no a la preselección antes del preolímpico porque su mujer iba a dar a luz. Y él prefirió decir, mira, mejor no, porque no va a estar concentrado con el equipo. Es mentira. Y aparte que, ¿cuántas veces tú tienes un chamo y cuántas veces vas a ver que nazca? Si tienes uno solo, ya te jodiste, no lo vas a ver más nunca a nacer. Pero fíjate que en ese aspecto, Freddy y Ney, ¿no? Hablamos de los cimientos. Yo diría, en lo personal, que lamentablemente hay que cambiar desde la raíz. Y lo que pasa en Venezuela es que la junta directiva de la federación, aunque en papel existe, en la práctica no. Sencillamente, una sola persona es la que decide allí sí o no, esa es la que va a firmar, esa es lo que dice amén, pero lamentablemente la junta directiva, ahorita no sé quiénes son los que están allí en este momento, porque yo estoy ya 2 años acá en Chile y no sé quiénes están actualmente como junta directiva, pero no funciona. ¿Por qué? Porque no se reúnen. Mira, si la Asociación de Voleibol de cualquiera de la de Venezuela le pidiera a la federación o a la junta de la federación
dame acá el papel donde tienen que firmar la junta directiva, que tienen que reunirse por lo menos una vez mensual por obligación, que si no lo hacen, esa junta directiva ya no puede funcionar, es nula, no existe, tiene que hacer otras elecciones. Se hace, pero hasta ahora nadie lo ha hecho. Hasta ahora nadie lo ha hecho. Entonces, tampoco hay preocupación, digámoslo así, de todas las asociaciones de voleibol. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, no voy a decir por qué, porque lo desconozco. No sé si le darán algún premio, no sé si X. No sé por qué las otras asociaciones no ponen un parado, ¿no? A que la junta directiva trabaje como tiene que hacerlo, porque hace poco conversaba con un personaje del mundo del voleibol que ya tiene tiempo, y me echó unos cuentos, Fred, tú lo debes saber, que muchos empresarios se acercaron a la federación en el pasado, por ejemplo, a querer patrocinar de una u otra forma, con material deportivo, o con balones, o con cosas para nutrición. Entonces la traba era, no, si no me das plata, no. Oye, ya va. O sea, te están dando casi que toda la dotación para todo tu equipo y le vas a decir que no. En el momento que eres famoso, en el momento que el equipo te da resultados con un proyecto, o con un proceso que comenzó David Suárez, y no lo vas a aprovechar. Entonces, ¿qué tú puedes esperar hoy en día? Que quién te va a patrocinar ahorita, en Venezuela, con toda la escasez que hay en temas digamos, de capital, ¿no? De poder económico? Un empresario que lo que está pendiente es de poder comer, que antes no, que antes tú querías tener más publicidad para que tu producto sea más reconocido, pero en Venezuela ahorita eso no funciona. En Venezuela es, dame la pasta que tengas porque tengo hambre. Vamos a eso así, hablando del tema de cuando la gente va a hacer un mercado, en Caracas o en Valencia o en Maracaibo, donde sea. Entonces yo creo que de raíz, para mí, la solución es comenzar de que la junta directiva en realidad funcione, que se hagan esas reuniones, que se tome la decisión entre todos, porque yo creo que una sola persona no puede darle la cara al mundo del voleibol, o no puede decidir por Venezuela lo que es bueno, lo que es malo para el mundo del voleibol venezolano. Es que mira, Mena, definitivamente el problema es bien complicado y podremos tener horas y horas analizando Sí. La situación de Venezuela porque es atípica, pero hay un refrán que dice algo así como que si tú no sabes de tu pasado estás condenado a cometer los mismos errores, algo así, a repetirlo, ¿no? Y mira, yo tuve la oportunidad de ver el podcast que tú hiciste con Vicente Pastor, que me pareció súper interesante, y me dio demasiada curiosidad varias cosas que hoy en día se siguen repitiendo al pie de la letra, cosas que pasaron hace 30, 40 años, ¿no? La primera que me llamó mucho la atención era que, cosa que yo no sabía, de que el voleibol en Venezuela era más famoso que el baloncesto. Correcto. Era mucho, y lo menciona Vicente, que más bien metían juegos de baloncesto entre medios como para relleno. Entonces, claro, si tú no sabes eso, no entiendes el por qué Venezuela sigue sacando jugadores de voleibol. ¿Sabes lo que te digo? Lo que te quiero decir, porque el voleibol históricamente es un deporte practicado, ¿no? No es que de la noche a mañana salió, como yo hasta mismo cometí el error de decir, no, si tú en Venezuela, si tú levantas una piedra, salen jugadores, o si vas a no es así, sino que en Venezuela hay tradición de voleibol. Que la estructura sea mala, sí, pero existe la tradición. Que no se aprovechó en ese momento, hace 40 o 50 años, la popularidad que tenía el deporte y vino el baloncesto y tuvo más visión y hizo una liga especial que se transformó en una liga profesional y pasó lo que pasó. Bueno, falta de inteligencia, de ser un poco más adelantado, X, ¿no? Entonces ya por ahí tú vas entendiendo el por qué en Venezuela somos buenos jugadores, hay buenos jugadores de voleibol. Sí. Después, siempre los impases que han habido de que si tú juegas para yo no te asocio, yo no te tal, eso hoy en día todavía sigue, o sea que eso es un cáncer bien incrustado en Venezuela que no se ha podido remover por la longevidad que duran los dirigentes en los puestos. La Asociación de Aragua es un desastre, siempre ha sido un desastre, siempre, de que yo tengo uso de razón. Mira, en Aragua se hizo un estadio para los Juegos Deportivos Juveniles del 99, ¿ok? Nuevo. Y yo después hablando con más gente que estuvo involucrado en eso, siempre se dijo que no se hiciera ese estadio ahí, que no se hiciera esa cancha ahí por su ubicación, por eso, y después los juegos nada más se jugó un día allí, después todos los juegos se jugaron en el Mauricio Johnson. O sea, entonces tú vas entendiendo la dinámica de por qué las cosas funcionan de esa manera. Después esa cancha de Aragua, en Turmero, la alquilaba la asociación
para las misas, de esto, para de sufrir, para todo eso, se dañó el tabloncillo, se jodió la cancha. ¿Y quién se lucró de eso? ¿Quién fue el único que se benefició de eso? La presidenta de la asociación. ¿Ok? Y eso no es una calumnia, una mentira, es la Y realidad. hoy día está por Entonces, el piso. no existe, hoy en día no tiene ni techo, entonces ahí tú donde vas entendiendo, ¿por qué la federación sigue con la gente que sigue y las asociaciones no hacen nada? Porque es la misma dinámica, ¿me entiendes? Entonces, históricamente tú sigues cometiendo los errores que hoy en día todavía existen. Y después dices, coño, ¿por qué los jugadores y los entrenadores siempre son recelosos, como que no le dan mérito a la gente, o nadie conocía quién era Vicente Pastor, o nadie quiere, o sea, le da la popularidad, o no sé si la palabra es respeto a Harry Gómez, o cuando tú pones algo en redes, ¿hasta cuándo Freddy? ¿Hasta cuándo esto? Yo no quiero decir la palabra envidia porque eso es muy fuerte, porque lo ha existido toda la vida. Lo ha existido toda la vida. Por ahí yo he visto entrevistas de entrenadores de Venezuela, no, que tenemos que ser más abiertos, pero si tú llevas 20 años metido en el Gastón Portillo y nunca has hecho nada para poder, está bien, quizá la estructura te ha llevado a eso, la estructura, todo eso, pero tú no puedes llevar 20 años paseándote entre el masculino y el femenino y al final del día, tú has desarrollado algún otro entrenador, tú has podido comunicar todos los conocimientos que has llevado 20 años ahí metido. Entonces, coño, es bien complicado la dinámica, y yo te digo, yo nada más ojalá a los chamos que vean esto, a los chamos que están en la selección, no cometan los mismos errores que hemos cometido nosotros, ¿verdad? Porque yo me incluyo, no voy a ser ahora yo el único, aparte de toda esta dinámica. No cometan ese error de ese recelo tonto, o de ese, no, yo no hablo, porque no, hay que hacer las cosas diferentes, porque hasta los momentos, todo lo que se ha hecho, que ha sido igual, no ha funcionado. Yo creo que... Son cosas Dime. que se reproducen, porque pasa como en la federación, en la federación, después se reproduce en la asociación del Estado, en la asociación del municipio, entonces va de macro a micro. Y es muy triste porque me consta que hay personas que quieren ayudar al voleibol y quieren mejorar y quieren impartir conocimiento y de repente no le dan todas las herramientas y todas las oportunidades que podrían. Quizás algunos sí, uno no, pero podría ser mejor. Podrían apoyarnos a todos, podríamos todos armar este proceso, como comentabas tú, no un proyecto, sino un proceso, y que bueno, que vuelva a renacer el voleibol, como lo comentaste en algún momento. Fíjense que Freddy tocó un tema importante y delicado, porque también, ¿qué pasa, Freddy? El miedo que una sola persona le hizo a un atleta. Por ejemplo, si dices esto, no te firme el transfer, por decirlo así. O sea, ya va, espérate. Si vamos más allá, un atleta pudiese inclusive tener su transfer por la Federación Internacional de Voleibol. No tiene que ser, a juro, por la de Venezuela. Esto a última instancia, por supuesto. Si no hay un acuerdo entre atleta y Federación Nacional de donde sea el atleta, tú puedes inclusive hacer el transfer por la Federación Internacional. Solo que después lo pierde la Federación Nacional de ese transfer. Entonces, cuando hay un miedo de por medio, cuando tú creas un miedo, lo que le pasa a muchos atletas, no voy a decir todos porque no todos son así, se quedan callados. Así de sencillo. No sé hasta dónde puede aguantar el voleibol venezolano, insisto, cuando uno es la persona que toma todas las decisiones importantes del voleibol de Venezuela. Por eso que yo digo que de raíz, para que todo esto cambie, Freddy, Ney, en lo personal, yo, Héctor Mena, digo, hay que comenzar con un nuevo proceso, en este caso de que la junta directiva, insisto, funcione como debe funcionar, y que por supuesto las asociaciones digan, mira, ya basta de tanta sinvergüenzura, porque ¿qué tanto no se pudo haber hecho Freddy, Ney, con todo, o lo poco, o lo mucho, o lo nada, que le ha entrado a la federación nada más por los transfers en los últimos 10 años? Porque tampoco sé cuánto ha entrado, pero yo puedo decir que nada más con el transfer. Yo con mis propios ojos he visto que ha sido mucho dinero. Bueno, mira, pero es que el problema también de las concentraciones no es nada nuevo. Mira, nosotros en el 2007, todos los jugadores que clasificamos a los Juegos Olímpicos teníamos contrato en el extranjero, ¿no? Y llegamos, en el 2008, cuando llegamos a Venezuela, que cada quien llegó del club,
que es una temporada, coño, que es bien fuerte porque duras 8 o 9 meses sin ver a tu familia, sin estar en tu país, sin ver a tu novia o a los que tenían esposa o los que tenían familia, y tú al menos quieres llegar a Venezuela y tener lo justo y necesario para poder practicar. Cuando nosotros llegamos, no había nada, no había balones, la cancha era un desastre y tal, y el cuerpo técnico brasilero dijo, no, mira, ¿sabes qué? No vamos para Brasil, o aquí no hay las condiciones. Y hubo peleas internas en el grupo porque había gente que no se quería ir a Brasil, con razón, y habían otros que querían irse porque decían, no, mira, pero que aquí no están las condiciones. Y eso fracturó un poco el grupo, que duró fracturado. De hecho, en Brasil hay una reunión entre nosotros que fue bastante fuerte, fue una pelea bastante dura, que a la final eso también nos ayudó como a bajar y a decirnos las cosas que lo que teníamos que decirnos, y nos ayudó de cara a poder afrontarlo, esa preparación que fue bien dura, que fue Liga Mundial. Después nos fuimos a Japón un mes y de ahí nos fuimos a China. Pero lo que te quiero decir, que imagínate todo el dinero que se gastó, llevándonos a Brasil más de un mes, después llevándonos a Japón más de un mes, que la de Japón, bueno, tiene muchísima lógica porque fuimos para adaptarnos al cambio de horario, estábamos muchísimo más cerca, pero ese mes y pico que se gastó en Brasil, ¿tú crees que ese dinero no se pudo haber utilizado para mejorar la calidad de vida de los jugadores, para mejorar la infraestructura del Gastón Portillo, o para siquiera invertir ese dinero en Venezuela? Porque si tú te pones a ver, si tú dejas un equipo en un hotel, estás ayudando a la economía de tu país. ¿Sabes lo que te digo? Que en vez de tener un equipo en un hotel en Brasil, que está mejorando la economía. O sea, que todo suma, y eso no es nuevo. Y así como lo pasamos nosotros, lo pasó Vicente Pastor 30, 40 años. O sea, que como te estaba diciendo, vivimos en esa dinámica y en esa rueda, que hay que sacarle una pata a esa mesa, aunque sea moverla y no cometer los mismos errores. Entonces, básicamente lo que también pudiera hacer, entonces, es que lo que hablamos antes, esa mini burbuja debería ser en Venezuela, y que toda esa plata que se pueda gastar en una inversión en el extranjero, porque fácilmente 20, 25 personas, ¿cuánto puede gastar en un mes en hotel, comida y transporte? Más los pasajes. Sí. Sácalo nada más por los pasajes. Correcto. Y vuelta tiene que ser mínimo más de $1,000 cuando vayas por Europa. Ya son más de 20,000 en puro pasaje. Y si hablamos de estadía por un mes, comida por un mes, transporte por un mes, más los viáticos, hablamos más de $100,000 fácil por mes. Sí. Más de 100,000. Que tú puedas agarrar esos mismos 100,000, como dice Freddy muy bien, invertirlo en quizás mejorar cualquier gimnasio que esté fuera de Caracas, porque vamos a claro, Freddy, nadie se concentra en el Gastón Portillo. No, eso no sirve, eso no existe, eso no... Más allá de que el gimnasio esté bien o malo, ¿quién se concentra bien en Caracas? No. En ningún equipo. Por lo menos en local, hablando de voleibol. Yo pienso que un estado... Mira, Venezuela tiene todos los climas, ¿ok? Donde tú de repente puedes saber, o si sabes que vas a jugar en un país frío, te vas a Mérida y tienes gimnasio de Mérida. Y así puedo hablar con los demás. Te vas a África, un país caluroso. Bueno, vete al estado de Bolívar. Frey sabe. Y mire, claro, y si tú trasladas a esa selección a otro estado, otros entrenadores que no tienen la facilidad de a lo mejor ir a un curso, de pagar un curso, tú los invitas a la práctica y ves cómo es la dinámica de una práctica, una selección nacional, y estás ayudando al voleibol venezolano. ¿Me entiendes? O puedes hacer también un partido ahí amistoso, un partido muestra, y motivas a los muchachos, motivas a la gente también a que... No, bueno, y ese es otro tema. ¿Desde hace cuánto Venezuela no lleva alguna selección internacional a jugar amistoso? Creo que la última fue tipo 2014 en el World League, algo así, que se jugó en Caracas, y yo me acuerdo que quería ir y no pude. Por eso, o sea, y selecciones que quieran ir a Venezuela a jugar, vamos a jugar un amistoso. Nosotros jugamos desde Curazao hasta Curazao. Yo jugué un Curazao, la selección de Curazao fue como un mes a Venezuela a prepararse contra nosotros, y entrenamos junto a Puerto Rico, Cuba, o sea, Colombia, y eso también se ha perdido, porque eso también da popularidad y dinamismo en Venezuela, que la gente quiera ver, coño, voy a ir a ver a jugar a mi país contra una selección internacional. Eso hace que la gente te siga, se involucre y se envuelve más en el deporte. Eso es lo que están intentando acá en Chile. Yo acá ya he ido a ver a Chile jugar contra Portugal, contra República Dominicana
Y bueno, en el preolímpico, en el suramericano, contra Brasil, Venezuela, Perú, Colombia. Correcto. Mucho más, ya he visto ganar Chile mucho más que Venezuela y tengo acá. Sí, sí, es que es así. Bueno, imagínate, con la Liga Mundial, que la gente fuera a ver a Brasil de Giva, al Serbia de Milkovic, al Italia de Samuele Papi, o sea, en Venezuela fueron selecciones top número uno del mundo, porque tú como fanático del voleibol, claro, tú vas y quieres ver a tu país, y quieres ver a tu selección, y quieres ver a tu país ganar, pero también al mismo tiempo quieres tener la oportunidad de ver las superestrellas Como mundiales fanático de voleibol, compitiendo mira, como como nosotros. fanático. Entonces, Totalmente. eso en Venezuela, coño, hoy por hoy no existe. Así es. Bueno, Freddy, te agradecemos por el tiempo que nos has brindado. Sabemos que tienes un compromiso allí a la vuelta de la puerta allí Sí. con tu familia. Hoy domingo, bueno, para celebrar ese cumpleaños de tu suegra, ¿no es la cosa? Oh, de mi madre, mi De tu querida mamá, madre. perdón, de tu mamá. Sí, Mm, sí. Para tu mamá, mándale Manda un feliz feliz cumpleaños. cumpleaños de parte de Ney, de Héctor Mena y por supuesto de Bolívar Perfecto y que la pase muy bien. Ella es fanática número uno de ustedes, de Voleo Perfecto, de Voleo Cual, de todo lo que más o menos venga usted por ahí metido, es la fan número uno, así que no te preocupes, que seguramente le voy a decir que vea esto porque le voy a decir feliz cumpleaños también. Bueno, aprovecha, pues, para que se lo diga por aquí. No, que te quiero mucho, madre, nos vemos ahorita, feliz cumpleaños. Ahorita se lo digo en persona, ahorita se lo digo en persona. Dale, Freddy, cuídate Y si no mucho. me pongo a llorar, me pongo sentimental. Dale, Freddy, cuando quieras desconecta. Gracias por el tiempo y bueno, que pase feliz tarde. No, gracias, Ney, gracias, Mena. Yo siempre que puedo, de verdad te felicito porque tú eres una de las personas, y tú, Ney, que han estado ahí, por no decir la única, involucrado completamente en el voleibol venezolano. Sé que no es fácil, sé que todo esto lo hacen a pulmón y por cariño, sin buscar nada a cambio. Y no es fácil porque personas así como ustedes hoy por hoy son bien difíciles de conseguir. Y quiero decirle a todos a tus seguidores, a los que te ven, que bueno, nada, que sigan apoyando Voleo Perfecto porque de verdad que tremendo trabajo están haciendo, Ivana. Muchas gracias, Freddy. Muy agradecido. Un abrazo. Dale, mano, cuídate. Chao. Bueno, las palabras entonces del olímpico Freddy Cedeño, siempre apoyándonos entonces en este podcast. Y ya prácticamente es como ya un co-host de nosotros, Ney, ¿no? Sí. Mira, Ya, como yo dije, ya le pusimos allá a la puerta con el nombre. sí, En el sí, camerino. para ir culminando, bueno, desglosamos lo que fue este comunicado de la selección nacional, Ney. Pasarán cosas que luego hablaremos de eso. No sabemos qué para el futuro con respecto a esta selección nacional que se merece, por supuesto, entrenar. No estamos diciendo que no, simplemente que se busque las mejores condiciones, que de verdad se aproveche el tiempo de cómo hacerlo. Y bueno, que divagamos, ¿no? En este hermoso podcast para como que para aportar un poquito de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se debe hacer de cara a esta preparación olímpica, a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ¿no es así? Así es. Bueno, recordarles que nos sigan por las redes sociales, por Instagram, Twitter, por Facebook, que le den suscribirse al canal de YouTube, que nos sigan apoyando y que bueno, pronto nos vemos en otro podcast de Voleo Perfecto, ¿no, Héctor? Así es, será hasta la próxima oportunidad. Así que chao, se les quiere mucho.